Hola a todos, mi nombre es Giovanni Cárdenas Torres. Actualmente curso el noveno semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad Militar Nueva Granada. La siguiente actividad la realicé en colaboración y acompañamiento con el docente José Guillermo Cogollo, adscrito a la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Militar Nueva Granada. El siguiente mapa mental nos describe las competencias de investigación para el desarrollo empresarial. El material de apoyo para la elaboración del mapa lo abstraje de un seminario del doctor Hernández Sampier, un investigador académico. Iniciemos. El desarrollo, el comprendimiento del mapa se basa en los procesos cuantitativos, los procesos cualitativos y los procesos mixtos. Y hacia este costado tenemos un comparativo de los tres métodos. Bueno, entonces iniciemos con el método cuantitativo. Antes de arrancar con la presentación, cabe mencionar que para el desarrollo o la aplicación de alguno de los métodos, lo importante es tener definido el planteamiento del problema. En base al desarrollo y planteamiento del problema, se define qué método aplicar para el desarrollo de la investigación. Entonces, frente al proceso cuantitativo, podemos mencionar lo siguiente. Es un método que plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de investigación son sobre cuestiones específicas. El proceso cuantitativo es de lógica deductiva con una teoría que nos habla sobre el fenómeno, va dirigida hacia el fenómeno. Su planteamiento parte o inicia con una idea, luego se determina el planteamiento del problema. Ese planteamiento del problema se hace en dos aspectos. Uno, con la revisión de la literatura, que son los antecedentes, y otro con el desarrollo del marco teórico. Luego de tener estos dos aspectos, pasamos a la visualización del alcance de estudio. En la visualización del alcance de estudio podemos elaborar hipótesis y la definición de las variables. Luego continuamos con el desarrollo del diseño de la investigación. Aquí está todo el tema de marco teórico. Pasamos a la definición de la selección de la muestra y de la población. Pasamos a la recolección de datos. De la recolección de datos analizamos esos datos para, por último, elaborar un reporte de resultados. Ese es como la ruta o el modelo. Bueno, el proceso cuantitativo es un proceso lineal, es un proceso antiguo de investigación, es el más antiguo de los tres modelos. Revela las tendencias por medio de fenómenos de estudio, dispersión de datos, los modelos de precisión de fenómenos como una variable que impactan a otra. Bueno, pasemos al proceso cuantitativo. Este es el modelo. El modelo, si la miramos de cerca, es un modelo circular. Partiendo también de la idea, pasamos al planteamiento del problema, la inmersión inicial en el campo, la concepción del diseño de estudio, la definición de la muestra del acceso. Como hablamos de que es un sistema circular, podemos decir que cuando llegamos podemos trabajar en función
circular, teniendo la recolección de los datos, los análisis y el diseño y la muestra. Podemos trabajar en consecuencia con esas cuatro. No significa que, como en el otro sistema, que si no después de recolectar los datos, me toca analizarlos. No, aquí puedo recolectar datos, puedo analizarlos, a su vez puedo definir el diseño del estudio y puedo definir la muestra, y en base a eso, como van dándose los resultados, es un tema circular, es cualitativo, entonces vamos trabajando sin esperar pasar al otro proceso. Ahorita lo miramos de esta forma. Entonces, como les mencionaba, es un proceso circular. Su modelo está definido de la siguiente forma. Parte con una idea, planteamiento del problema, como el otro modelo cualitativo. De aquí pasamos a la inmersión inicial del campo. Se hace de manera simultánea, lo que les estaba hablando, el diseño de estudio, la definición de la muestra, la recolección de los datos, los análisis de los datos. Para el último, tener una interpretación de la elaboración de los reportes y resultados. Esta diferencia del otro es que cuando llegamos a esta parte podemos trabajar en manera bloque todos estos aspectos. Bueno, el proceso cualitativo tiene un enfoque de búsqueda de patrones que nos van a dar unos datos. La lógica es inductiva, parte del hecho al caso, construyendo teorías. El fenómeno del caso es de patrones común y de patrones de datos. Y por último, el proceso mixto, es un proceso más robusto, aplica los dos modelos, entonces por eso las características son mayores. Entonces, dentro de sus posturas tenemos: es fundamentalista, separatista, es programativo y es integrado. Nos habla sobre la realidad intersubjetiva, que eso quiere decir que los componentes pueden ser cuantitativos y cualitativos, mezclar los dos. Para dar un ejemplo, por ejemplo, del ser humano, el ser humano en el cuantitativo miramos la estatura, el peso, y en el cualitativo podemos medir sus carácter, sus emociones, etc. La lógica es iterativa, de lo particular a lo general y de lo específico a lo general. Trabajamos las dos partes, lo particular y lo específico. Tiene mayor solidez, inferencias científicas, permite mejorar la exploración y la explotación de datos, mayor posibilidad en el éxito de los resultados, oportunidad de desarrollar nuevas destrezas y competencias en la investigación. El enriquecimiento de la muestra es mayor que en los otros dos modelos. Optimiza los significados, mayor perspectiva y utilidad de los descubrimientos en los datos. Tiene una perspectiva amplia, profunda de los fenómenos. Formula el planteamiento del problema en dos fases, dando mayor claridad y multiplicidad de observaciones. Potencia la creatividad de la teoría, los procedimientos críticos de valoración. Las indagaciones son dinámicas. Las pretensiones son de corroboración, de complementación, de visión holística, de desarrollo de instrumentos de medición, de expansión, de comprensión, de diversidad, por medio de perspectivas que nos dan los datos y su análisis. El planteamiento. El planteamiento se da en varios aspectos. Entonces, el planteamiento aquí inicialmente, el inicio del estudio, por medio de la revisión de la literatura, qué tan relevante es, sus preguntas y sus objetivos de investigación. En la toma de decisiones, hacemos por métodos que al final nos van a dar unos resultados y una interpretación. Su respuesta es basada en resultados específicos y en interpretaciones de estudio. Sus preguntas:
se derivan del propósito, establecen fronteras de proyecto de investigación, organizan reportes, vinculan el propósito del proyecto sobre métodos y resultados y diseño de procedimientos. Los tipos de planteamientos predeterminados que fijan pruebas, emergentes y derivados. Los tipos de hipótesis que planteamos en el proceso mixto. Entonces, predeterminadas que aplican al método cuantitativo, emergentes que aplican al método cualitativo, cuantitativo y mixto, y las derivadas que aplican al método cualitativo, cuantitativo y mixto también. Solamente las predeterminantes aplican al método cuantitativo. Los diseños de los métodos mixtos. Entonces, en primera instancia, es una secuencia de los tiempos, unos propósitos de integración, etapas del proceso investigativo que integran enfoques, son concurrentes con un enfoque cuantitativo y cualitativo, son anidados, son secuenciales, inician con la conversión, cuantitativos, cualitativos y pueden ser en viceversa, de cualitativos a cuantitativos. Son transformativos, sus etapas son de recolección de datos cuantitativos y cualitativos de ambos. Sus resultados son integrados interpretación de teorías y experimentación de teorías fundamentadas. La percepción teórica nos da la teorización y la triangulación, los investigadores. Y por último, pasamos al comparativo. En primera instancia, el comparativo lo hacemos como diferencias en los procesos, en lo lineal, que es flexible, lo circular, este es el cuantitativo, que es flexible, el otro es el método circular, las diferencias de las variaciones son cuantitativas y cualitativas, son simultáneas y se mezclan. Aquí tenemos el modelo de los métodos mixtos, entonces tenemos el lineal, el circular, podemos también trabajar métodos en ambos frentes, podemos trabajar lineales y circulares o circulares y lineales. O sea, podemos pasar de lo lineal a lo circular y por último tenemos el método donde se mezclan los dos. Esas son las formas de métodos mixtos que podemos trabajar. La diferencia frente a la naturaleza es una realidad externa relativamente objetiva. No existe totalmente lo objetivo ni lo subjetivo. En el planteamiento del problema tenemos lo cuantitativo, estructurados planteamientos que se centran en variables, las cuales son medibles por números. También tenemos la revisión de analítica, que es por medio de la literatura, y la determina los factores de riesgo, causas específicas y impacto. Dentro del planteamiento del problema, en la parte cualitativa tenemos la inversión del ambiente. El planteamiento se centra en conceptos de variables y promisorios que al final nos van a dar una captura de conceptos. Y en el mixto es un planteamiento de las variables y los conceptos. Entonces, como vemos, aquí aplican variables y aplican conceptos, las dos. Aquí tenemos el planteamiento del problema, lo que les estaba hablando. En el cuantitativo, cualitativo y mixto. ¿Cómo se termina? Bueno, frente a las hipótesis tenemos en lo cuantitativo la relación de variables y en lo cuantitativo emergen surgiendo de las investigaciones. Y en el mixto, pues aquí tenemos las hipótesis, van predeterminadas, emergentes y derivadas, aplican los dos, se prueban y se generan, son derivadas de distintas fuentes. La muestra cuantitativa de tamaño del universo y heterogeneidad del universo, fórmulas de probabilidad. Las muestras son cuantitativas de tamaño del universo y de heterogeneidad, como lo mencionaba ahorita. Y cualitativo, la heterogeneidad del tamaño de las cosas y la saturación de categorías, datos de origen una y otra vez. Por último tenemos los datos y los análisis de datos. Espero les haya servido estas competencias y muchas gracias al doctor Roberto para el desarrollo de la actividad. Gracias.